El legado ancestral, reflexiones sobre el origen y propósito del yoga. En un tiempo remoto, anterior a la agitación mental que caracteriza nuestra era, existieron individuos consagrados al dominio de la mente, no mediante el control externo, sino a través de la introspección y la exploración profunda de la consciencia. Fue en este contexto ancestral donde emergió una figura legendaria, un nombre envuelto en misterio, aquel maestro cuyo legado perdura como un faro para quienes anhelan la serenidad interior y la liberación del sufrimiento. La interrogante sobre la naturaleza de este maestro resuena a través del tiempo. ¿Fue una persona real, o una representación simbólica del conocimiento ancestral transmitido a lo largo de generaciones? La historia de sus orígenes se entrelaza con el misticismo y la leyenda. En la tradición, se le describe como una encarnación divina, descendiente del cielo para impartir el conocimiento del yoga a la humanidad. Más allá de la leyenda, la investigación histórica sugiere su existencia en un periodo comprendido entre los siglos II a.C. y IV después de Cristo. La incertidumbre rodea su identidad precisa, con menciones en diversos textos como gramático, médico y filósofo. Esta ambigüedad ha llevado a la especulación sobre la posible existencia de múltiples individuos o la representación de una escuela de pensamiento en lugar de una sola persona. Sin embargo, la relevancia histórica palidece ante la perdurabilidad de su obra. Los aforismos que legó constituyen la piedra angular de la práctica del yoga y el estudio de la mente. En ellos se revela un camino de autoconocimiento tan profundo que, siglos después, continúa guiando a buscadores de todo el mundo. Para comprender la magnitud de su legado, es necesario adentrarse en el contexto de la época, un mundo donde los ríos eran venerados, los sabios se retiraban a la meditación y los gobernantes buscaban la sabiduría de ascetas iluminados. En aquel entonces, el conocimiento se transmitía a través de la tradición oral y la experiencia directa, no mediante textos accesibles. La búsqueda del despertar trascendental no era una mera actividad, sino el propósito esencial de la existencia. Desentrañando el laberinto interior, reflexiones sobre el legado del yoga. A lo largo de mi vida, he observado cómo las narrativas ancestrales de culturas milenarias, como las epopeyas hindúes, reflejan una profunda aspiración humana, la búsqueda de la paz trascendental. En estas historias, figuras de poder y valentía optaban, al final de su camino, por renunciar a las posesiones mundanas y sumergirse en la introspección. En este contexto, el yoga se presenta no como una mera práctica física, sino como un sendero de metamorfosis personal. No se trata únicamente de la flexibilidad corporal, sino de la maestría mental y la superación del sufrimiento inherente a la existencia. En la actualidad, la popularidad global del yoga a menudo diluye su esencia, reduciéndolo a una disciplina física practicada en gimnasios, enfocada principalmente en la flexibilidad y la relajación. Sin embargo, la verdadera profundidad del yoga, tal como la concibió aquel sabio, reside en su significado etimológico, unión. Esta unión trasciende lo ordinario, es la conexión del individuo con lo infinito, del pensamiento con la conciencia pura, del ser individual con la totalidad del universo. Es un viaje introspectivo que va más allá de lo físico, conduciendo a una transformación integral del ser, tanto mental como espiritual. El objetivo no es ejecutar posturas complejas, sino aquietar el incesante flujo de pensamientos que nublan nuestra percepción. Es, en esencia, tomar el control de nuestra mente, en lugar de ser dominados por ella. El legado perdurable de esta sabiduría se cristaliza en los Yoga Sutras, una obra concisa compuesta por aforismos que encapsulan la esencia del yoga. Cada sutra es una semilla de conocimiento que, al ser comprendida y aplicada, posee el potencial de transformar radicalmente la vida del practicante. Los Yoga Sutras establecen un sistema estructurado para el despertar de la conciencia, delineando un camino de 8 pasos que progresa desde la disciplina moral hasta la iluminación final. No es un tratado filosófico abstracto, sino un manual práctico destinado a aquellos que anhelan conquistar su propia mente. A través de estos aforismos, se traza un mapa para navegar por la complejidad de la mente, desentrañar sus engaños y alcanzar un estado de paz interior auténtica. Lo que se ofrece no es una teoría distante, sino un camino comprobado a lo largo de generaciones por buscadores espirituales. Sin embargo, el desafío crucial reside en la inmersión en la propia mente. Si hay una verdad que emerge con claridad de esta sabiduría ancestral, es que la verdadera contienda no se libra en el ámbito externo, sino en el terreno de nuestros propios pensamientos. El mayor obstáculo para la paz interior no reside en el destino, ni en las acciones de otros, ni en las circunstancias externas, sino en la mente misma. Esta entidad, a menudo escurridiza e indomable, nos aprisiona en una intrincada red de pensamientos, deseos y temores.
Una mente carente de entrenamiento se convierte en la principal barrera entre nosotros y la serenidad. Desentrañando las trampas de la mente, un camino hacia la auténtica libertad. A lo largo de mi introspección, he comprendido que el dominio mental es la piedra angular para alcanzar cualquier forma de liberación. Antes de sumergirnos en lo físico o lo superficial, es imperativo desentrañar los mecanismos con los que nuestra propia mente nos somete a un constante engaño. Este discernimiento marca el inicio de una travesía ardua, un enfrentamiento directo con nuestra psique. En esencia, el camino se define como la interrupción de las fluctuaciones mentales. Estas fluctuaciones, entendidas como el incesante flujo de pensamientos, emociones y percepciones, nos arrastran como un río descontrolado. La mente en sí misma no representa el problema, sino nuestra incapacidad para ejercer control sobre ella. Nos vemos atrapados en un torbellino de pensamientos, identificándonos con cada emoción, recuerdo e impulso, creyendo erróneamente que somos nuestra mente. Esta identificación errónea es la raíz de nuestro sufrimiento, pues nos impide vivir plenamente en el presente. Nuestra mente oscila perpetuamente entre el pasado y el futuro, reviviendo recuerdos o anticipando eventos venideros, arrastrándonos a un mundo de juicios, preocupaciones y anhelos insaciables. El objetivo es detener este movimiento perpetuo, aquietando la mente para experimentar una paz genuina y profunda. Sin embargo, alcanzar este estado de quietud mental no es tarea fácil. Existe un obstáculo formidable, la incesante actividad mental, comparada con un mono inquieto. Esta analogía describe un estado mental fuera de control, saltando de un pensamiento a otro, distraído por cualquier estímulo. Vivimos así, atrapados en una búsqueda constante de distracciones, sin percatarnos de nuestra jaula invisible. Paradójicamente, nos creemos libres, pero ¿qué clase de libertad es aquella que no nos permite detener un solo pensamiento? ¿Qué clase de libertad es aquella que nos impide pasar un minuto sin buscar distracciones o sin experimentar ansiedad ante la ausencia de estímulos externos? El desafío reside en domesticar a este mono inquieto, entrenándolo con la dedicación de un guerrero. Solo a través de la calma mental podremos percibir la realidad con claridad y alcanzar una verdadera libertad. La ilusión del ser fragmentado, reflexiones sobre el ego y el origen del sufrimiento. Tras una introspección profunda, he llegado a comprender la naturaleza insidiosa del ego, un concepto a menudo malinterpretado como simple orgullo o vanidad. En realidad, el ego se manifiesta como una persistente ilusión de separación, la creencia errónea de que somos entidades aisladas, desconectadas del universo y de la humanidad que nos rodea. Esta percepción distorsionada, según antiguas enseñanzas, se erige como la raíz fundamental del sufrimiento humano. El ego, en su esencia, es insaciable. Constantemente anhela algo más, mayor éxito, reconocimiento, placer o seguridad. Ninguna posesión, logro o validación externa puede satisfacerlo plenamente. Y cuando estos deseos no se cumplen, el ego experimenta sufrimiento, proyectando esta angustia en nuestra propia conciencia. El apego a las posesiones materiales, a los logros personales y a las opiniones propias alimenta esta ilusión de un ser fragmentado. Nos identificamos con el cuerpo, con la mente y con la narrativa personal que hemos construido a lo largo del tiempo. Sin embargo, todas estas construcciones son inherentemente transitorias. Inevitablemente, cambian, se pierden o desaparecen, y cuando esto ocurre, el ego vuelve a sufrir. El desafío radica en que hemos vivido durante tanto tiempo inmersos en esta identificación con el ego que lo percibimos como real, como una parte intrínseca de nuestra identidad. No obstante, al trascender esta identificación, descubrimos que somos algo mucho más profundo y vasto. En esencia, somos silencio, una conciencia pura que reside más allá de las limitaciones del ego. Este reconocimiento produce una transformación interna. Dejamos de tomarnos las cosas tan en serio, aprendemos a soltar y a desapegarnos de las expectativas del ego. En ese espacio de desapego, encontramos una paz verdadera, una serenidad que el ego, en su constante búsqueda de gratificación, siempre nos ocultó. Curiosamente, la neurociencia moderna está comenzando a corroborar estas antiguas verdades. Estudios recientes revelan que la mente humana divaga casi la mitad del tiempo, saltando de un pensamiento a otro sin control consciente. Los científicos han denominado a este fenómeno la red neuronal por defecto, un conjunto de circuitos cerebrales que se activan cuando no estamos enfocados en una tarea específica. Es el estado mental en el que la mente vaga sin rumbo, reviviendo el pasado o anticipando el futuro.
Lo más sorprendente es que estos estudios demuestran que cuando la mente está en este estado de divagación, las personas tienden a sentirse menos felices, incluso si los pensamientos que experimentan no son intrínsecamente negativos. La simple tendencia de la mente a vagar provoca una sensación de insatisfacción constante. Por otro lado, cuando la mente está completamente presente, enfocada en el momento actual y libre de distracciones, las personas informan niveles significativamente más altos de felicidad y bienestar. Este hallazgo científico se alinea perfectamente con las enseñanzas ancestrales. Cuando la mente se aquieta y se libera de las garras del ego, la verdadera felicidad surge de forma natural. En mi experiencia, la práctica de la meditación y otras disciplinas similares se han revelado como herramientas poderosas para calmar la mente, trascender la ilusión del ego y conectar con esa paz interior que reside en nuestro ser más profundo. Domando la mente, un viaje hacia la libertad interior. En mi búsqueda personal por comprender la naturaleza del sufrimiento humano y la posibilidad de alcanzar una serenidad duradera, me he encontrado reflexionando profundamente sobre la intrincada relación entre la mente, el cuerpo y el espíritu. A través de estudios y contemplaciones, he llegado a apreciar la sabiduría ancestral que sugiere que la raíz de nuestro malestar reside en una mente descontrolada, una mente que nos domina y nos mantiene atrapados en un ciclo perpetuo de insatisfacción. La evidencia, tanto antigua como moderna, apunta a la posibilidad de transformar nuestra estructura mental a través de la práctica constante y la disciplina. Observaciones de individuos dedicados a la meditación revelan patrones cerebrales distintos, caracterizados por una mayor capacidad de concentración y una menor propensión a la ansiedad. Estos hallazgos, aunque respaldados por la ciencia contemporánea, resuenan con las intuiciones de aquellos que, siglos atrás, vislumbraron la importancia de aquietar la mente para alcanzar la libertad. Sin embargo, la simple identificación del problema no es suficiente. La pregunta inevitable que surge es, ¿cómo podemos domar esta mente inquieta y liberarnos de las cadenas del ego? La respuesta, como he descubierto, reside en un camino arduo y desafiante, un sendero que requiere un compromiso profundo y una voluntad inquebrantable. Este camino, descrito como los 8 peldaños, no es un viaje fácil ni rápido. Se trata de una travesía que exige un entrenamiento constante de la conciencia y la capacidad de trascender las limitaciones que nos autoimponemos. Antes de embarcarnos en la exploración de la mente, es esencial establecer una base sólida. Un principio fundamental es que el desorden externo refleja el desorden interno. Es imperativo comenzar por ordenar nuestra vida, cultivar la ética en todas nuestras acciones y relaciones. Esto implica establecer una relación armoniosa tanto con el mundo que nos rodea como con nosotros mismos, abrazando la honestidad, la integridad y el autocontrol. Al igual que un guerrero se prepara meticulosamente antes de la batalla, debemos cultivar la disciplina y el respeto antes de adentrarnos en la complejidad de nuestra propia mente. Este viaje hacia la libertad interior comienza con la construcción de una base ética y la búsqueda de la armonía en todos los aspectos de nuestra existencia. Los cimientos éticos y físicos de la conciencia, reflexiones sobre una disciplina ancestral. Mi experiencia con una disciplina milenaria me ha llevado a reflexionar profundamente sobre su esencia, descubriendo que su verdadera fuerza reside en un camino de vida integral, donde la conquista de la mente se sustenta en la transformación personal y la conexión con algo trascendente. Inicialmente, me enfrenté a un conjunto de preceptos que regían la interacción con el mundo exterior, un código de conducta basado en la no violencia, la veracidad, la honestidad, el autocontrol y el desapego material. Comprendí que estos principios no eran meras restricciones, sino las bases para construir relaciones armoniosas y una existencia plena. Paralelamente, un código de conducta interno me invitaba a cultivar la pureza mental y física, la satisfacción interior, la autodisciplina, el autoestudio y la entrega a una fuerza superior. Sentí que estas prácticas, lejos de ser dogmas, me proporcionaban un marco sólido para el crecimiento personal y la conexión con mi ser más profundo. Percibí que la ausencia de esta base moral comprometería la estabilidad de cualquier avance posterior, como edificar una casa sin cimientos. Posteriormente, mi atención se dirigió al cuerpo, donde encontré la faceta más popularmente conocida de esta disciplina. Sin embargo, pronto descubrí que las posturas físicas no eran un fin en sí mismas, sino un medio para alcanzar un estado de estabilidad y comodidad que facilitara la meditación. Comprendí que el verdadero objetivo no era la perfección física, sino el dominio del cuerpo como herramienta para acceder a estados superiores de conciencia. A continuación, exploré el nexo entre el cuerpo y la mente, la respiración. Experimenté cómo mi respiración se alteraba en respuesta a mis estados emocionales, y cómo, a través de técnicas de control respiratorio,
podía influir en mi estado mental. Descubrí un abanico de prácticas que me permitían transitar de la ansiedad a la calma, del letargo a la vitalidad, y de la distracción a la concentración. Fue entonces cuando comprendí el poder transformador de esta disciplina, que trascendía lo puramente físico para convertirse en una herramienta de autoconocimiento y regulación mental. Finalmente, me adentré en el desafío de desconectar de los sentidos, comprendiendo la omnipresencia de las distracciones en el mundo moderno. Reflexioné sobre cómo el constante bombardeo de estímulos dificultaba el aquietamiento de la mente. Aprendí que la clave no residía en aislarme del mundo, sino en liberarme de su dominio. Descubrí que, al cerrar los ojos y enfocar la atención en mi interior, podía cultivar la ecuanimidad y la claridad mental necesarias para trascender las limitaciones del ego y conectar con una realidad más profunda. La conquista de la quietud interior, un viaje hacia la conciencia pura. A lo largo de mi búsqueda personal, he descubierto que la capacidad de abstraerse del torbellino sensorial cotidiano es un hito fundamental. El simple acto de sentarse en un entorno ruidoso, manteniendo la ecuanimidad mental, revela un cambio profundo en la relación con el mundo exterior. Esta práctica, que he llegado a comprender como asterisco pratyahara asterisco, representa la transición del yoga como disciplina física hacia una exploración introspectiva de la conciencia. Es en este punto donde se vislumbran las puertas de la meditación verdadera. Los 3 últimos pasos de este camino se revelan como la esencia misma del yoga, su propósito último. Asterisco dharana asterisco, el poder de la concentración absoluta, implica fijar la mente en un único punto de enfoque, la respiración, un mantra, o una imagen arquetípica. Este paso esencial prepara el terreno para la meditación profunda. Asterisco dhyana asterisco, la meditación propiamente dicha, trasciende la mera ausencia de pensamiento. Es un estado mental de flujo ininterrumpido, donde la atención se mantiene plena y sin esfuerzo. En este estado, la mente se aquieta, permitiendo una conexión más profunda con el ser interior. Finalmente, se alcanza asterisco samadhi asterisco, el estado más sublime de la meditación. En este estado, la mente individual se disuelve, trascendiendo la sensación del yo y revelando la conciencia en su estado más puro. Asterisco samadhi asterisco representa la liberación del sufrimiento y la percepción de la realidad sin el filtro distorsionador del ego. Es el objetivo final del yoga, una meta que, según he comprendido a través de diversas enseñanzas, no se limita a la reclusión en lugares apartados. Más bien, la iluminación puede manifestarse en la vida diaria, en cada instante, en cada respiración consciente. Mi propia travesía me ha llevado a confrontar la naturaleza inestable de la mente, a dominar el cuerpo y la respiración, y a desconectarme de las distracciones del mundo exterior. Todo este esfuerzo culmina en la antesala de la experiencia más profunda que un ser humano puede alcanzar, el asterisco samadhi asterisco. Los textos antiguos describen este estado como la cúspide de la conciencia, el instante en que la mente cesa y la existencia pura se manifiesta. Sin embargo, he llegado a entender que el asterisco samadhi asterisco no es una vivencia común, ni susceptible de ser plenamente descrita con palabras. Solo puede ser experimentado directamente. A pesar de esta limitación, intento acercarme a su comprensión, imaginar un instante en el que las voces internas se silencian por completo. Sin ruido, sin pensamientos divagantes, sin juicios ni miedos, solo un silencio profundo y absoluto. En ese momento, la separación entre el individuo y el universo se desvanece, revelando una unidad trascendente. La quietud mental, un atisbo a la realidad subyacente. A lo largo de mi búsqueda personal, me he encontrado con la noción del samadhi, un concepto central en las enseñanzas del yoga, descrito en antiguos textos como los Yoga Sutras. Lo entiendo ahora no simplemente como un estado de profunda calma, sino como un despertar esencial a la naturaleza primordial de la existencia. La mente, en su estado natural, es comparable a la superficie de un cuerpo de agua. Cuando está turbulenta, la visión se distorsiona y la claridad se pierde. Sin embargo, cuando la mente se aquieta, como el agua en reposo, la verdad subyacente se revela. Dentro de esta revelación, he discernido distintos niveles de experiencia. En primer lugar, existe un estado en el cual la mente aún alberga cierta actividad, donde los pensamientos persisten pero ya no ejercen el mismo control. En esta fase, se experimenta una conexión profunda con el universo, una sensación de pertenencia y armonía. En un nivel aún más profundo, se trasciende incluso el pensamiento. Aquí, la dualidad se desvanece, y la individualidad se disuelve en la inmensidad de la existencia misma. Los relatos de individuos que han alcanzado este estado hablan de la disolución del ego,
la liberación del sufrimiento y la experiencia directa de la verdad fundamental. A lo largo de la historia, he encontrado ejemplos de personas que han experimentado transformaciones profundas. Un místico oriental, por ejemplo, relató una experiencia a los 16 años en la que sintió la muerte de su ego, una disolución completa de su sentido individual, dejando solo la existencia pura. A partir de ese momento, vivió en un estado de profunda paz, libre de miedo y deseo. De manera similar, otro autor, en su autobiografía, describió una experiencia de expansión del ser más allá de las limitaciones del cuerpo, el tiempo y el espacio. Incluso en la actualidad, he observado que hay individuos que hablan de un colapso del ego seguido de un estado de paz inquebrantable. Estos relatos me llevan a considerar si la realización es posible en la vida cotidiana. A menudo, asociamos la iluminación con ascetas o con prácticas meditativas en entornos aislados. Sin embargo, las enseñanzas tradicionales sugieren que este estado no es un destino geográfico, sino más bien una transformación interna accesible en cualquier momento y lugar. La clave reside, según entiendo, en cultivar la quietud mental y la conciencia plena en medio de las actividades diarias. Es un proceso gradual, un camino de autoobservación y desapego de los patrones de pensamiento limitantes que nos impiden experimentar la realidad en su totalidad. Encontrando la quietud interior, un camino hacia la consciencia plena. A lo largo de mi propia exploración y reflexión, he llegado a comprender que el estado de serenidad profunda, ese estado que reside latente dentro de nosotros, no requiere necesariamente de años de reclusión y práctica ascética para manifestarse. En realidad, puede emerger súbitamente, en un instante, siempre y cuando la mente alcance un nivel de quietud suficiente. He observado que muchas personas, incluso sin ser conscientes de ello, han experimentado fugaces momentos de conexión trascendental. Pienso en esos instantes donde la percepción del tiempo se diluye, como ante la contemplación de un atardecer de belleza sobrecogedora, o en momentos de profunda conexión empática con otro ser humano. Un instante de silencio absoluto, donde paradójicamente todo parece cobrar un sentido trascendente. Estos destellos, aunque breves, son pequeñas ventanas que se abren hacia ese estado de consciencia superior. El verdadero desafío radica en aprender a cultivar y sostener estos momentos, transformándolos en un estado permanente. Es aquí donde la disciplina ancestral del yoga emerge como una herramienta práctica y valiosa para la vida cotidiana. Contrario a la idea errónea de que el yoga busca apartarnos del mundo, su propósito fundamental es brindarnos las herramientas para vivir plenamente en él, con una mente libre y serena. Si bien un asceta puede alcanzar la paz en la soledad de un monasterio, considero que el verdadero desafío reside en encontrar esa paz interior en medio del bullicio y el caos de la vida cotidiana, en el tráfico, en el estrés laboral y en las inevitables dificultades que nos presenta el día a día. La buena noticia es que es posible. El yoga, en su esencia, nos proporciona las herramientas necesarias para lograrlo. Actualmente, la práctica del yoga ha adoptado diversas formas. En algunos contextos se le considera principalmente un ejercicio físico, mientras que en otros se le ve como una herramienta para el bienestar general. No obstante, en su esencia más pura, el yoga sigue siendo una vía de transformación profunda de la mente y la consciencia. La ciencia ha corroborado los efectos beneficiosos de la meditación y el yoga en el cerebro, reducción del estrés, mejora de la concentración y aumento de la sensación de bienestar. Sin embargo, más allá de los beneficios tangibles a nivel físico y mental, el yoga nos ofrece algo aún más profundo, un camino hacia la libertad interior. En un mundo caracterizado por la ansiedad, la distracción constante y un flujo incesante de pensamientos, las enseñanzas ancestrales adquieren una relevancia inusitada. El mensaje fundamental que el yoga nos transmite es que la paz no se encuentra en el exterior, ni en posesiones materiales, logros profesionales o la aprobación de los demás. La paz reside en nuestro interior, ha estado ahí desde siempre. Solo necesitamos aprender a reconocerla y cultivarla. Este camino de autodescubrimiento y transformación personal me ha cambiado profundamente. He explorado las profundidades de mi propia mente, confrontado sus trampas y descubierto capas ocultas. He vislumbrado la posibilidad de un estado de conciencia superior, un silencio absoluto. El desafío del retorno, integrando la paz interior en el mundo cotidiano. Tras una búsqueda introspectiva, he descubierto una serenidad que trasciende las circunstancias externas. Sin embargo, como todo aquel que ha emergido de la oscuridad hacia la luz, me enfrento ahora a la prueba definitiva, el regreso a la vida cotidiana. Es una cosa alcanzar la quietud en la soledad, pero mantenerla en medio del bullicio es un desafío completamente diferente.
Visualicemos por un instante a un individuo que dedica años a la meditación en un entorno aislado, cultivando una mente serena y apacible. Imagine ahora a esa misma persona reinsertándose en el torbellino de la vida urbana, con sus constantes interrupciones, exigencias y presiones. Es en este contraste donde la fragilidad de la paz interior se revela. La serenidad conquistada puede verse amenazada por el estrés y el caos inherentes al mundo moderno. El verdadero desafío no reside en encontrar la paz en el aislamiento, sino en irradiarla en nuestro entorno. La pregunta crucial es cómo aplicar este conocimiento en nuestro día a día, en medio de la rutina y las tensiones. No contamos con refugios apartados ni espacios sagrados, sino con una existencia plena de responsabilidades, dificultades e imprevistos. Si la práctica realmente representa un camino de crecimiento personal, entonces su eficacia no debería depender del entorno. Debería ser aplicable en cualquier situación. A menudo se asocia la práctica con la ejecución de ciertas posturas físicas en un estudio. Si bien esta es una faceta importante, no constituye su esencia. El verdadero significado trasciende lo físico y se manifiesta en cada acción que emprendemos. Las antiguas enseñanzas no se concibieron como un mero programa de ejercicios, sino como una guía para transitar la vida con atención plena, claridad mental y autocontrol. Por lo tanto, la verdadera medida no es la cantidad de posturas que realizamos, sino la forma en que vivimos cada instante, cómo afrontamos la frustración, cómo interactuamos con los demás bajo presión y cómo nos tratamos a nosotros mismos ante los errores. Si la práctica no se refleja en estas actitudes, entonces se reduce a una simple actividad física. Al integrar la práctica en nuestra vida cotidiana, aplicándola en cada decisión y reacción, se produce una transformación profunda. Se convierte en una forma de ser, en una manera de estar presente en el mundo. La disciplina, en este contexto, no es una imposición, sino una herramienta de liberación. Contrario a la creencia popular, la disciplina no limita, sino que otorga la libertad de responder conscientemente en lugar de reaccionar impulsivamente. Consideremos la preparación de un guerrero. Su entrenamiento no se limita al campo de práctica, sino que lo prepara para enfrentar la realidad del combate. De manera similar, la vida cotidiana es nuestro campo de batalla. La paciencia ante los retrasos, la concentración en medio de las distracciones y la serenidad en el caos son las verdaderas pruebas. Es aquí donde los principios se manifiestan en su forma más auténtica. La autodisciplina como vía hacia la auténtica libertad. A menudo, se percibe la autodisciplina como una carga, una restricción impuesta a nuestra libertad inherente. Sin embargo, tras una profunda reflexión, he llegado a comprender que la perspectiva es, en realidad, diametralmente opuesta. La verdadera libertad reside en la capacidad de elegir conscientemente cómo responder ante los estímulos que nos presenta la vida. Esta libertad se manifiesta en la posibilidad de no sucumbir a la ira frente a la adversidad, de no permitir que la mente divague sin control entre los recuerdos del pasado y las ansiedades del futuro. Se trata de elegir actuar con plena conciencia, en lugar de dejarse llevar por los impulsos y las costumbres arraigadas. Este camino, por supuesto, no se recorre de la noche a la mañana. No basta con la mera acumulación de conocimiento teórico a través de libros o discursos inspiradores. Requiere una práctica constante, un compromiso diario con la autoobservación y el autocontrol. Tras un intenso proceso de introspección, tras explorar las profundidades de la mente, la respiración, la concentración y la meditación, y tras vislumbrar un estado de conexión trascendental, la realidad externa permanece inalterada. Las preocupaciones, las tensiones y los problemas persisten. Sin embargo, algo fundamental ha cambiado en el interior. Ahora existe un espacio, un margen de maniobra entre el estímulo y la respuesta. La mente se percibe con mayor claridad, y se comprende que la paz interior no depende de factores externos, sino de una elección consciente. Este es el verdadero secreto, no una fórmula mágica ni un estado definitivo al que se llega para siempre. Es una elección que se renueva a cada instante. La esencia radica no en alcanzar un destino final, sino en transitar el camino con los ojos bien abiertos, la mente serena y el espíritu ligero. Tal vez, la lección más valiosa sea aprender a vivir cada momento como una unidad completa en sí misma. Agradezco la oportunidad de compartir esta introspección. La reflexión conjunta enriquece la comprensión individual. Si estas ideas resuenan contigo, te invito a compartirlas con aquellos que puedan beneficiarse de ellas, pues nunca se sabe cuándo una simple reflexión puede transformar una vida.
Recordemos siempre que la práctica no es un mero ejercicio, sino una forma de vida.